Me llamo Olga y tengo 28 años. Estoy casada con Andrés desde hace 5. Nuestro matrimonio nunca fue una historia de cuento, pero hacíamos lo posible por mantenernos a flote, rutinas, compromisos, y algunos momentos de ternura que parecían prestados. Andrés trabaja como vigilante nocturno en un depósito de carga, y yo soy administradora en un salón de belleza en las afueras de Segovia, un pueblo donde todos se saludan, pero pocos se meten en la vida ajena. Todo cambió por algo tan absurdo como el polvo bajo una mesa. Pensé que era suciedad hasta que noté pequeños agujeros en las patas del comedor de madera. Andrés no dudó, carcoma. Probamos remedios caseros, vinagre, ácido bórico, pero cada mañana los rastros seguían apareciendo, como si se burlaran de nosotros. No tuvimos otra opción que llamar a una empresa de fumigación. Diagnóstico, tratamiento total. Resultado, teníamos que abandonar la casa una semana entera. Las opciones eran pocas. Alquilar algo era caro, mis padres vivían apretados, y los amigos, demasiado justo. Fue Andrés quien lo propuso. Vamos a casa de mi padre. Vive solo, en la Sierra de Ávila. Hay espacio. Me quedé en silencio. Su padre, don Víctor, era de esos hombres que no necesitaban hablar para imponer respeto. Alto, delgado, mirada penetrante y una forma de callar que hacía que una dudara de todo lo que decía. Aún así, no teníamos más opción. Cuando llegamos a su casa, al borde del bosque, me invadió una sensación extraña. La vivienda, aunque bien cuidada, tenía ese aire antiguo que parece esconder secretos en cada rincón. Don Víctor nos esperaba en la verja con las manos en los bolsillos. Pasen, no muerdo, dijo con voz seca. Nos asignó una habitación pequeña, con una cama angosta, cortinas pesadas y un suelo de madera que crujía con cada paso. Andrés se quedó dormido de inmediato, tras su turno de noche. Yo me senté en la orilla de la cama, escuchando los sonidos de aquella casa, el viento entre las ramas, el golpeteo de una ventana floja, mi propio corazón. Esa noche, cuando Andrés se fue a trabajar, quedé a solas con don Víctor. Estaba leyendo en la sala cuando oí 3 golpes suaves en la puerta. Olga, hice sopa. ¿Me haces compañía? Su voz sonaba apagada, pero firme. Dudé unos segundos. Luego me levanté. La cocina estaba tenue, iluminada solo por una lámpara colgante. Don Víctor vestía una camisa blanca con las mangas arremangadas hasta los codos. En sus brazos delgados y bronceados se marcaban las venas, y por alguna razón, no pude apartar los ojos de sus manos mientras cortaba el pan. ¿Te sientes incómoda aquí?, preguntó sin mirarme. Solo necesito adaptarme, sonreí, fingiendo calma. No tienes que temerme, respondió con una media sonrisa. Terminamos la cena en silencio. Volví a la habitación, pero no logré dormir. Su mirada aún me pesaba. No era agresiva, pero sí demasiado precisa. Y por más que intentara convencerme de que era solo mi imaginación, algo en mí comenzaba a vibrar de manera extraña. A la mañana siguiente me levanté temprano, me puse un batín de algodón fino y bajé a preparar café. Él ya estaba en la cocina, hojeando un periódico. Sus ojos recorrieron mi figura antes de saludarme. Buenos días. Buenos, respondí, sintiendo el rubor subirme al rostro. Su mirada no era accidental. Lo sabía. Cuando pasé por su lado, sentí el calor de su cuerpo, y esa cercanía me erizó la piel.
Más tarde me ofrecía ayudar con la limpieza. Me até el cabello en una coleta, me puse una camiseta ajustada y unos shorts de mezclilla. Mientras fregaba el pasillo, lo vi salir de su cuarto. Su mirada bajó a mis piernas. Noté cómo apretaba los labios antes de girar el rostro. Pero el efecto ya estaba hecho, su mirada se me había quedado grabada en la piel. Esa noche, tras otra guardia de Andrés, volví a quedarme a solas. Me senté a ver televisión. Don Víctor se unió sin decir palabra. Nos sentamos juntos en el sofá. Sus rodillas rozaban las mías. ¿Extrañas tu casa?, preguntó, sin mirarme. No tanto. Me alegra que estés aquí, murmuró. No supe cómo interpretar esas palabras. Estaba casada. Y aún así, sentía que su presencia me envolvía. Su silencio pesaba más que cualquier conversación. Esa noche soñé con sus manos. Con sus dedos firmes, con sus palabras rozándome el oído. Me desperté con el corazón en llamas. Eran las 2:40. Y entonces los oí, pasos suaves junto a la puerta. Alguien se detuvo. Vi una sombra bajo la rendija. Permaneció ahí, inmóvil. Luego se alejó. Me abracé a Andrés, que dormía como siempre. Pero yo ya sabía. Sabía quién era. La mañana siguiente amaneció con una inquietud suave, casi imperceptible, como si algo se hubiera desplazado durante la noche. Andrés seguía dormido cuando me levanté. Me puse una bata ligera y bajé descalza a la cocina. Don Víctor estaba allí, como si no hubiera dormido en absoluto, con una taza de café en la mano y la misma expresión inalterable en su rostro. ¿Dormiste bien?, preguntó sin apartar los ojos del periódico. Más o menos, respondí sin entrar en detalles. Mientras me servía café, sentí nuevamente su mirada sobre mi espalda. Me giré bruscamente. Él desvió los ojos, pero el leve gesto de su mandíbula al tensarse me reveló que no era casualidad. Ese juego silencioso empezaba a remover algo dentro de mí, algo que ni siquiera entendía. Decidí ocupar la mañana limpiando un poco la casa. Me cambié por una camiseta ajustada blanca y unos pantalones cortos de tela gris, cómodos, sin intención. Al menos eso quise creer. Mientras limpiaba el pasillo, don Víctor salió de su cuarto. Lo vi detenerse por un segundo al verme agachada, el trapo en la mano, las piernas estiradas. Su mirada fue breve, pero densa. Yo no me aparté. Lentamente me incorporé, encontrando sus ojos. No dijo nada. Solo pasó junto a mí con un gesto contenido, pero sus pasos eran más lentos que antes. Esa tarde, cuando Andrés se fue a su turno nocturno, yo quedé sola una vez más. Me puse un vestido celeste, fino, de tirantes delgados, que se pegaba al cuerpo por la humedad del aire. El calor me envolvía como una sábana invisible. Abrí la ventana esperando que entrara un poco de brisa, pero todo estaba quieto. Salí al jardín para despejarme. El camino entre los manzanos estaba cubierto de hojas caídas y olor a tierra húmeda. Caminé despacio, con los pies casi descalzos dentro de unas sandalias de cuero claro. Al fondo, oí el chirrido de la reja. Me giré. Don Víctor estaba allí, arremangando su camisa, con una tijera de podar en la mano. ¿Mucho calor adentro?, preguntó. Sí, apenas se puede respirar, dije con voz baja. Se acercó lentamente.
Sus ojos bajaron por mis hombros hasta clavarse en mis clavículas. Me sentí observada como nunca, pero no retrocedí. Estos manzanos ya deberían haberse podado, dijo, como excusando su presencia. Pero aún dan sombra, y tienen historia, respondí sin pensar. Él no contestó. Solo me miró, largo, profundo. Sus ojos se detuvieron en mis labios, y sentí una corriente eléctrica recorrerme la espalda. Quiero mostrarte algo, dijo entonces. Caminamos hacia el pequeño cobertizo del fondo. Entramos. Dentro, el aire estaba denso y olía a madera vieja. Encendió una lámpara colgante, que reveló estanterías cubiertas de herramientas, cajas de clavos, latas oxidadas. Sobre una repisa, descansaba una pequeña caja de madera tallada. Ábrela, dijo. Lo hice con cuidado. Dentro había una pulsera antigua de metal oscuro, con detalles de hojas de roble. Era de mi esposa, murmuró. Pensé en deshacerme de ella, pero... Es preciosa, susurré, sin poder dejar de mirarla. Él se acercó. Su respiración rozó mi cuello. Sus dedos se deslizaron por mi muñeca y ajustaron la pulsera. Sus manos eran ásperas, pero cálidas. Te queda bien, dijo con voz casi inaudible. Me giré de golpe y salí. No corrí, pero mis pasos eran rápidos. El aire fresco del jardín me golpeó como una bofetada. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía sus dedos en mi piel, sus palabras flotando en el oído. Y de nuevo, pasos junto a la puerta. Sombra bajo la rendija. El mismo silencio. La misma espera. Pero esta vez no se fue. Permaneció allí. Esperando. Yo también esperé. Sin moverme. Sin respirar. Finalmente, los pasos se alejaron. A la mañana siguiente, fingí normalidad. Andrés, no notaba nada. Le hablé de forma automática, le preparé el café, lo besé en la mejilla. Se fue como cada noche. Pero yo ya era otra. Decidí tomar las riendas. Fui al mercado, caminé hasta la plaza, y entré en una tienda de ropa. Compré un vestido verde oscuro, largo, con una abertura lateral. Esa noche lo usé para la cena. Don Víctor se quedó inmóvil al verme. Sus ojos recorrieron mi figura, y algo en su expresión se rompió. Comimos en silencio. Yo jugueteaba con el tenedor. Él no dejaba de observarme. Cuando al fin habló, su voz era apenas un suspiro. Hoy estás, diferente. ¿Mejor? Pregunté con una sonrisa leve. Mucho. Después, me encerré en la habitación. Pero el silencio del pasillo me llamó. Me puse una bata de seda ligera y bajé al salón. Él estaba allí, con una copa en la mano, la camisa desabotonada. Nos miramos sin palabras. Me senté enfrente, en el sillón. Mis pies descalzos tocaban la alfombra. Él notó mis dedos moviéndose nerviosos. Yo noté que lo notaba. Y entonces, como si algo se quebrara, se inclinó hacia mí. Su mano tocó el borde de mi bata. Yo no me moví. El aire se espesó. Mi piel ardía. No sabía qué estaba pasando. Pero no quería detenerlo. Amanecí con el vestido aún colgado en la puerta del armario,
como un testigo silencioso de la noche anterior. Mis pensamientos eran un enredo, una mezcla de deseo, culpa y un extraño poder que no sabía que tenía. Andrés seguía siendo una sombra a mi lado. Se movía por la casa con la misma rutina, el mismo silencio, sin notar cómo mi piel ya no reaccionaba a sus gestos, ni mi cuerpo buscaba su cercanía. Esa mañana, mientras él dormía tras su turno, entré al baño y vi su teléfono sobre la repisa. La pantalla se encendió con una notificación, un mensaje de Max. Anoche fue increíble. Extraño tu olor. El golpe fue seco. En el pecho. En el estómago. En la piel. Leí más. No necesitaba mucho. Bastaban esas pocas frases. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Estoy contando los días. Me senté en el borde de la cama. El móvil en la mano. La respiración detenida. Mi marido. 5 años juntos. Y todo este tiempo él había estado viviendo otra vida. Una donde yo no existía. Una donde él encontraba lo que conmigo ya no buscaba. No lloré. No grité. No hice escenas. Solo dejé el móvil en su lugar y salí del cuarto. Don Víctor estaba en la sala, tomando café. Vestía una camiseta sencilla y pantalones deportivos. Me miró. Notó algo. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Solo no he dormido bien. No insistió. Pero me observó con detenimiento. Como si pudiera leer todo lo que pasaba por dentro. Ese día apenas hablé. Andrés se fue a trabajar como siempre, con su beso frío y sus palabras de despedida vacías. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí que algo dentro de mí también lo hacía. Me senté en el sofá, con los brazos cruzados y la mirada perdida. Hasta que oí su voz. ¿Estás segura de que todo está bien? Levanté la vista. Don Víctor estaba en el marco de la puerta. Sus ojos tenían una intensidad nueva, un brillo que no había visto antes. Andrés, empecé. Me engaña. La palabra quedó flotando en el aire como una confesión imposible. Él no respondió al instante. Caminó hacia mí y se sentó despacio, dejando una distancia prudente. No lo sabía, dijo por fin, en voz baja. Yo tampoco. Hasta hoy. Sentí como la garganta se cerraba. Apreté los labios. No iba a llorar. No podía. Él me miró con una expresión que no era lástima, sino algo más profundo. Eres fuerte, Olga. Siempre lo he sabido. No quiero ser fuerte. No ahora. Estoy cansada. Entonces su mano tocó la mía. Su tacto fue lento, cuidadoso. Como si tuviera miedo de romperme. Yo no me moví. Dejé que su palma se apoyara sobre mis dedos, que sus ojos me buscaran. Yo te veo, susurró. No sé quién dio el primer paso. Pero de pronto sus labios estaban sobre los míos. No fue un beso robado. Fue una rendición. Mis manos en su cuello, sus dedos en mi cintura. El calor que se desató era contenido, controlado, pero real. Nos besamos despacio, con una ternura tan intensa que dolía. No deberíamos, dije en voz baja. Lo sé, respondió él, sin apartarse.
Me levanté y caminé hacia el pasillo. No me giré. Pero oí sus pasos tras de mí. Entré en la habitación. Dejé la puerta entreabierta. Y él entró tras de mí. La cerró sin hacer ruido. No dijimos nada. Sus manos se posaron en mis hombros. Sus dedos bajaron por las tiras de mi camisón, acariciando la piel que se descubría lentamente. Su aliento me rozó el cuello. Y yo me entregué a esa sensación que había esperado sin saberlo. Más tarde, ya en la oscuridad, me acurruqué contra su pecho, oyendo su respiración. Sabía que el amanecer traería consecuencias. Pero en ese momento solo existía el calor de su cuerpo, el peso de su brazo sobre mi cintura, el silencio compartido. Cuando desperté, él ya no estaba. Volvió a su cuarto. Andrés regresó al alba, como siempre, bostezando. Pasó a mi lado sin notar cómo mis manos temblaban al sujetar la taza. Pero yo ya no era la misma. No podía volver atrás. La mañana siguiente fue tan silenciosa que dolía. Me levanté aún con el olor de su cuerpo pegado a mi piel. El camisón me rozaba las piernas y sentía cada línea que sus manos habían trazado durante la noche. Afuera llovía, fina y constante, como si el cielo supiera que algo dentro de mí se había roto y no supiera cómo curarlo. Andrés dormía boca abajo, la cara hundida en la almohada, ajeno a todo. Lo miré con una distancia casi cruel. ¿Cuánto tiempo había estado mintiéndome? ¿Desde cuándo yo ya no existía para él? Me puse una bata, recogí el cabello y bajé a la cocina. Don Víctor estaba allí, de pie junto a la ventana, con una taza de café entre las manos. Me escuchó entrar, pero no se giró enseguida. Buenos días, dijo finalmente. Buenos, respondí, sintiendo como algo invisible me tiraba hacia él. Se dio la vuelta. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos había algo distinto, una mezcla de duda, deseo y culpa. Caminó hacia mí despacio y se detuvo a escasos centímetros. No debió pasar, murmuró. Lo sé, dije, bajando la mirada. Pero en mi interior, no me arrepentía. No del todo. Salí al jardín esa tarde cuando Andrés se fue a trabajar. El aire olía a tierra mojada y a hojas podridas. El cielo estaba encapotado. Sentí el impulso de caminar, dejar que el barro me ensuciara los tobillos, como si necesitara mancharme para purgarme. Detrás de mí, los pasos. Me giré. Era él. Don Víctor sostenía unas tijeras de podar, pero su mirada no tenía nada que ver con el jardín. La noche estará cálida, comentó. Lo sé, dije apenas. Nos quedamos en silencio. Entre nosotros, el aire era denso. ¿Por qué te quedaste con Andrés tanto tiempo? Preguntó de pronto. Creía que el amor era paciencia, respondí. Que todo podía arreglarse. Pero ahora creo que la paciencia a veces nos convierte en prisioneras. Él no dijo nada. Pero vi cómo sus mandíbulas se tensaban. Avancé un paso. No retrocedió. Mi mano fue sola hacia su hombro. Esto no puede seguir, susurró. Entonces deténlo, le respondí. No lo hizo. En vez de eso, sus manos me tomaron por la cintura. Me atrajo hacia él con una fuerza suave, como si temiera quebrarme. Me besó con hambre, con fuego. Y yo respondí con lo que me quedaba de entereza.
El cielo se rompió en lluvia sobre nosotros. Las gotas mojaron mi vestido, mi cabello, mi piel. Él me apartó los mechones de la cara y me acarició las mejillas como si no pudiera creer que yo estaba allí. Tenemos que parar, murmuró, empapado. No podemos, contesté. Esa noche, volví a acostarme con Andrés al lado, como si nada hubiera pasado. Pero no pude dormir. Me levanté, caminé por la habitación. Y entonces lo oí. Golpes suaves en la ventana. Me acerqué. La cortina temblaba. La abrí con cuidado. Él estaba allí, bajo la lluvia, sosteniendo un paraguas, mojado hasta los huesos, con los ojos brillando en la oscuridad. No dijo nada. Yo tampoco. Salí. Caminamos juntos por el jardín, descalzos, sin decir palabra. Llegamos al fondo, junto al muro de piedra cubierto de musgo. Allí me tomó de nuevo, con una urgencia distinta, como si el mundo entero se fuera a acabar si no lo hacía. Sus manos me abrazaron como si ya nunca más pudiera soltarme. Sus labios encontraron mi cuello, mis hombros, cada rincón que la ropa aún no había cubierto. Me dejé llevar. No había miedo. Solo deseo. Al día siguiente, desperté temprano. Andrés aún dormía. Sobre la alfombra, al pie del ropero, había un pañuelo oscuro, con iniciales bordadas, VS. Lo recogí. Aún estaba húmedo. El amanecer fue tan lento que parecía querer arrastrar todo lo vivido hasta dejarlo desvanecer. Yo me quedé en la cama, con la vista fija en el techo, apretando entre mis dedos ese pañuelo con las iniciales bordadas que aún olía a tierra, a lluvia, a él. El agua en el baño corría, señal de que Andrés ya estaba despierto. Todo seguía igual por fuera. Pero dentro de mí, el mundo estaba patas arriba. Cuando salió del baño, se secaba el cabello con desgano. Ni me miró. Me dijo, buenos días, como si yo fuera una vecina con la que apenas se cruza. Yo asentí en silencio, sintiendo que mi cuerpo estaba presente, pero mi alma estaba lejos, temblando aún bajo la tormenta de la noche anterior. Él salió de la habitación como si nada, como si no notara mis labios secos o mi mirada hundida. Revisó su móvil. Yo observé desde el marco de la puerta como una nueva notificación de Max brillaba en la pantalla. Aún recuerdo cómo olía esa noche. El golpe no fue nuevo. Pero esta vez, no dolió. Fue como una liberación. Cuando bajé a la cocina, don Víctor ya estaba allí. Su taza de té en las manos, el ceño ligeramente fruncido. Al oír mis pasos, levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. No dijimos nada. No era necesario. Buenos días, dijo con voz baja. Buenos, respondí, con un hilo de voz. En ese momento, Andrés cruzó el pasillo. Pasó junto a nosotros. No se detuvo. No miró. Ni siquiera notó cómo lo observábamos. Fue entonces cuando lo supe con certeza, yo ya no pertenecía a ese matrimonio. El día fue lento. Cada paso que daba parecía resonar demasiado. Cada objeto en esa casa me miraba distinto. Andrés dormía por la tarde, como siempre. Y al anochecer, se fue a su turno con un simple. Hasta luego. Hasta nunca, pensé. En cuanto la puerta se cerró, mis músculos se relajaron.
Me acerqué a la ventana y lo vi alejarse por el sendero. Fue allí que sentí algo detrás de mí. Me giré. Don Víctor estaba en el umbral, con un vaso de licor en la mano. ¿Se fue?, preguntó. Sí, respondí sin moverme. Avancé 2 pasos. Él dejó el vaso sobre la mesa. Otro paso. Y otro. Ahora estábamos tan cerca que podía oler su loción amaderada, sentir el calor que salía de su pecho. No deberíamos seguir, murmuró. Ya es demasiado tarde, dije. Extendí la mano y toqué su mejilla. Él cerró los ojos por un instante. Luego la tomó con fuerza y la llevó a su pecho. Su corazón latía desbocado. Nos besamos. Fue un beso de hambre, de urgencia, de despedida y de promesa. Me empujó con suavidad contra la pared, sus dedos encontraron mi cuello, mis clavículas, mi cintura. Yo no me resistí. Me perdí. Y entonces. Un portazo. Un grito. ¿Qué carajo está pasando aquí? Nos separamos con un salto. En la entrada estaba Andrés. Su rostro descompuesto, los ojos incendiados. Me miraba. Miraba a su padre. Miraba nuestras manos. ¿Tú, con mi padre? No pude hablar. Don Víctor dio un paso atrás. Andrés, escúchame. No. No me digas que me calme. Gritó, avanzando hacia él. Eres un hijo de puta. Se lanzó sobre su padre. Los golpes fueron rápidos, secos. El cuerpo de don Víctor se dobló, pero respondió. Lucharon torpemente. Una mesa se volcó, una lámpara cayó al suelo. Yo grité. Corrí a intentar separarlos. Basta. Andrés, para. Me empujó sin querer. Caí al suelo. Don Víctor rugió, como si algo ancestral despertara en él. Lo dominó, lo sujetó con fuerza, lo inmovilizó. Ya basta. Tú la perdiste solo. Gritó entre dientes. Andrés se quedó quieto. Siempre me despreciaste, dijo con voz temblorosa. Ya ni siquiera me veías. Me levanté lentamente. Mi brazo dolía por la caída, pero no me importaba. Lo miré con una tristeza inmensa. Voy a pedir el divorcio, dije, en voz muy baja. Él se rió, sin alegría. No esperaba otra cosa. Salió dando un portazo que estremeció la casa. Quedamos solos. La habitación era un campo de batalla, muebles volcados, vasos rotos, mi dignidad repartida entre el suelo y mis hombros. Don Víctor se acercó a mí. Me rozó el brazo. ¿Estás bien? Asentí. No lloré. Esa noche no dormimos. Nos sentamos en el sofá, lado a lado, sin tocarnos. No necesitábamos palabras. Habíamos cruzado una línea. Una de esas que no tiene vuelta. La tormenta había pasado. Pero el fuego seguía ardiendo bajo las cenizas.